Y espero que en esta mañana el Señor sea glorificado a través de su palabra y la enseñanza que hoy Él tiene para nosotros. El tema de hoy es un tema muy controversial. Es el tema del divorcio. Así es que vamos a sentarnos y quizás algunos van a ocupar 2 sillas para estarse moviendo. Sí, quizás escuchemos cosas algo incómodas. Pero el Señor Jesús atendió este dilema y nos es necesario a nosotros conocer y andar bajo las instrucciones de Cristo en este tema y no bajo las ideas y las convicciones del mundo. Vamos a leer la Escritura, Mateo capítulo 19. Dice la palabra del Señor: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hasta ahí. Les decía que este tema es un tema muy controversial. Pero más allá de lo controversial que es el tema, hermanos, el tema del matrimonio y del divorcio es un tema muy importante que tenemos que tratar. Según las cifras oficiales, hoy mismo en nuestro país, el 33% de los matrimonios terminarán en un divorcio. Esto es muy triste porque nuestros jóvenes tienen muy poca posibilidad de lograr tener un matrimonio duradero. Los jóvenes se enamoran, se ilusionan y van al altar, van a unir sus vidas con la esperanza, con la ilusión de que ese matrimonio durará por toda la vida. Pero tristemente esto no será así. Durante la semana estuve meditando en este pasaje y me tocó acudir a una de esas zonas residenciales que son muy nuevas, donde todos los matrimonios que compran esas casitas son matrimonios nuevos, y yo me entristecía al pensar que una de cada 3 casas, es decir, cada 15 o 20 metros, habrá un hogar donde habrá mucho dolor, donde sufrirán la separación. Estas son cifras oficiales, es decir, esto ocurrirá sí o sí. 1 de cada 3 matrimonios terminará en un divorcio. Dicen las estadísticas que la principal causa por la cual las personas se están divorciando en nuestro país es algo que llamamos el divorcio incausado. Es decir, el divorcio que no tiene ninguna causa,
Basta con que uno de los dos contrayentes decida separarse para que ese matrimonio se anule. Sin causa, sin motivo, simplemente por no querer. No necesita comprobar nada. Un día el esposo puede un día ante el esposo puede llegar un abogado y le puede decir: amigo mío, tu mujer ha decidido separarse de ti, estás divorciado. Dios espera que su pueblo, que su iglesia sea diferente. Dios espera que los seguidores de Cristo ejemplifiquen la belleza original de lo que es una relación matrimonial y no esto que hoy estamos viviendo. Y este interés de Cristo se refleja en esta enseñanza de Jesús que acabamos de leer, donde Jesús se enfoca en aclarar algunos conceptos distorsionados acerca del matrimonio y del divorcio. Quiero hacer dos aclaraciones antes de iniciar. Esta enseñanza que Jesús nos está dando es una de las más difíciles de interpretar. ¿Escuchó? Por siglos, las grandes mentes teológicas no se han puesto de acuerdo en cuanto a este tema. Así es que pretender yo en esta mañana llegar a un absoluto, llegar aquí a una conclusión definitiva, sería algo muy presuntuoso. Pero por otra parte, también sería muy presuntuoso que algunos de ustedes estuvieran sentados ahí, escuchando, pretendiendo tener ya una conclusión definitiva sobre este tema. Así es que Dios nos libre de la presunción, tanto de este lado como de ese lado, ¿verdad? Pero a pesar de que existen distintas interpretaciones sobre este pasaje, existe un consenso sobre verdades principales que todo cristiano necesita conocer sobre el tema del divorcio. Hay cosas que no están en discusión. Y sobre esas cosas nos vamos a enfocar. La segunda aclaración que quiero hacer antes de empezar es qué es lo que este tema está tratando específicamente, este pasaje. Este pasaje no abarca todos los aspectos o todas las situaciones en cuanto al divorcio o en cuanto al matrimonio. Lo único que este pasaje está aclarando es el motivo o la causa lícita que puede dar como resultado un divorcio. ¿Escuchó? ¿Cuál es la causa lícita? Aquí no está en discusión si es lícito el divorcio o no. Los judíos entendían que el divorcio Dios lo había permitido en la ley. Tampoco está en duda si Dios permitía los nuevos casamientos. El judío sabía que tanto el divorcio como los nuevos casamientos eran permitidos en la ley. Así es que lo único que está en duda aquí es cuál es el motivo lícito para el divorcio. Ahora, este tema se da en medio de una confrontación. Vamos a iniciar el estudio del pasaje. Vamos a ver la confrontación que estos hombres hacen a Jesús y la respuesta que Jesús da. Después vamos a ver cómo los fariseos vuelven a argumentar y cómo Jesús hace una última respuesta al tema. Esta enseñanza cristiana se da en medio entonces de uno de los muchos ataques que Jesús sufrió por los fariseos. Dice el verso 3: entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Aquellos que apuntan o tienen una pluma y acostumbran rayar su Biblia, sería bueno que subrayara. Vinieron tentándole. Esa palabra es importante. Y le preguntaron: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Una vez más, los fariseos, este grupo, se acercaron a Jesús no con la intención de aprender, no con la intención, no con la sinceridad en su corazón de querer escuchar al maestro y recibir una enseñanza de Jesús. Dice la Escritura que el motivo de su corazón era crear un conflicto. Era
hacer un ataque hacia la persona de Jesús. Ese era el motivo detrás de esta pregunta, y no aprender. Ellos querían desacreditar a Jesús, querían menguar el ministerio de Cristo, y esta pregunta era la pregunta adecuada para que Jesús perdiera alguno de sus seguidores. Esto es triste. ¿Por qué digo que es triste? Porque según el versículo 1, Jesús acababa de hacer muchos milagros ayudando a la gente. Jesús estaba mostrando su amor, y parece que entre más Jesús mostraba su amor, su ayuda a los hombres, entre más Jesús manifestaba la misericordia y el amor hacia los hombres, estas personas más lo odiaban. Uno pudiera pensar, bueno, entre más amor das, más amor vas a recibir. A veces decimos eso, ¿verdad? Da amor si quieres recibir amor. Bueno, eso no fue lo que pasó con Jesús. Y eso no siempre va a pasar con nosotros. A veces vamos a dar amor y vamos a recibir odio. Esto fue lo que pasó con Cristo. Él mostraba misericordia y daba amor, y estas personas más se enfurecían en contra de Cristo. Vinieron a Él, dice, para tentarle. Esa palabra en el griego es peirazo. Es la misma palabra que se usa en otra parte de la Escritura para describir el ataque de Satanás hacia Jesús cuando lo tentó. El diablo tentó a Jesús, y el propósito que tenían los fariseos era el mismo propósito que tenía Satanás: tentar a Jesús. Los fariseos tenían esa malignidad en su corazón, esa actitud diabólica de querer herir, lastimar y, como dice la Escritura, incluso matar a Cristo. Así es que ellos preguntaron esto, queriendo enredar a Jesús en una controversia sobre el divorcio. Ahora tenemos que entender el contexto. Durante aquellos días aún persistía esa controversia, ese gran debate que había entre los judíos. ¿Por qué causa nos podemos divorciar lícitamente? Durante muchos siglos había persistido este dilema, y aún existe el día de hoy. Hay 4 posiciones el día de hoy. Hay aquellos que dicen, esto lo quiero aclarar porque algunos piensan que su posición es la única, y es la única bíblica, pero no es cierto. Existen 4 posiciones, y las 4 posiciones tienen sustento bíblico. Todos usan la Biblia para justificar esa posición. Unos piensan que la única causa bíblica para el divorcio es el adulterio. Otros piensan que la única causa bíblica o lícita para el divorcio es el adulterio y algunos casos extremos, como la violencia física donde está en peligro la vida, el abandono, casos muy extremos. Y otros piensan que por cualquier cosa se pueden separar. Y otros piensan que por ninguna circunstancia Dios permite el divorcio. Ahora, en los días de Jesús no había 4, había 2. Y eso nos va a ayudar, porque no vamos a tener que explicar las 4, vamos a explicar nomás 2. Había 2. Estaba la escuela de Shammai. Eran escuelas de interpretación donde había maestros, donde tenían sus discípulos. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Escuelas que se encargaban de interpretar los pasajes bíblicos, no solamente sino toda la ley. Pero estas escuelas tenían diferencias entre sí, y el tema en discusión sobre este asunto se encuentra en Deuteronomio 24. Vamos a Deuteronomio 24. Este es el pasaje a interpretar. Voy a esperar a que lo encuentre. Dice la Escritura:
cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, Mateo 24:1, cuando alguno Deuteronomio 24:1, ¿sí? Okay. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, puedes subrayar esto, ahorita lo vamos a ver, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esta segunda frase, cosa indecente, también subrayala, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí la pregunta es, ¿cuál es esa cosa indecente? Que Moisés dice, si hay esa cosa indecente, entonces se le puede dar carta de divorcio. ¿Qué es esa cosa indecente? Bueno, la palabra en el hebreo original se puede traducir como desnudez, como inmundicia o como vergüenza. Y la escuela de Shammai, que era la escuela más conservadora, la escuela ortodoxa, que por cierto era la escuela que menos discípulos atraía por ser muy conservadora. Entre más liberal, pues como que más gente le gusta ser más liberal, pero a poco les gusta ser conservadores. Esta escuela tenía pocos comparados con la escuela de Hillel, pero la escuela de Shammai era esa escuela conservadora y daba una interpretación muy conservadora acerca de este pasaje. Ellos interpretaban que esta cosa indecente se refería solamente al adulterio y que por eso solo se admitía el divorcio por causa del adulterio de uno de los cónyuges. Por otra parte está la escuela de Hillel, que era la escuela liberal, era la escuela más popular, era la escuela que la mayoría de los fariseos aceptaban, y ellos enfatizaban no en el asunto de qué era la cosa indecente, sino fíjese, ellos enfatizaban en la frase, si no le agradare, entonces se le puede dar carta de divorcio. Ahora, ¿cuántas cosas a veces no nos agradan de las esposas? Pues por eso que estás pensando. Ellos decían, le puedes pedir el divorcio. Si no te hace la comida como te gusta, puedes pedir el divorcio. Si le echó demasiada sal, si se le pasó la sal, si se le quemó, puedes pedir el divorcio. Si no te agradare. Si ahora que convives con ella te das cuenta que es muy gritona, entonces puedes pedir el divorcio. ¿Se da cuenta? Era una escuela muy liberal. En consecuencia, entonces ellos permitían el divorcio por cualquier razón. Entonces, sea cual sea la respuesta de Jesús, ellos decían, miren, ellos pudieron haber maquinado cualquier respuesta que nos dé, Jesús va a perder discípulos. Si se carga hacia una, va a perder los discípulos de los otros. Si se carga hacia la otra, va a perder a los otros. Así tentaron a Jesús, pensando que Jesús perdería muchos adeptos. Pero ahora pensemos en el contexto de aquellos días. Si lo que imperaba era esa manera de de tratar a las mujeres, de tratarlas como objetos. ¿Sabes qué? No me gusta cómo te vistes. Te repudio. No me gusta cómo cocinas. ¿Se fija cómo trataban a las mujeres en aquellos días? Eran tratados como objetos sin valor. Eran injuriadas, eran abandonadas. Y los hombres eran unos promiscuos. Pasaban de mujer en mujer. Y ahora los principales promotores de esto eran los religiosos, los fariseos. Eran unos promiscuos. Podían haber tenido muchas mujeres. Ellos creían que el divorcio no solamente era posible, sino que a veces era necesario. ¿Sabes qué? Es necesario divorciarme porque no me agradas. Y la palabra, la ley de Dios me dice que te repudie.
Qué manera de distorsionar las cosas. Pero nosotros nos damos cuenta en la pregunta de estos hombres hacia Jesús que ellos no citaron fielmente las palabras de Moisés. Ellos formularon la pregunta hacia Jesús desde el punto de vista liberal. ¿Es lícito al hombre repudiar a la mujer, fíjese, por cualquier causa? Ellos ya daban por sentado que esa era la manera de que se permitía el divorcio. Vamos a ver ahora la respuesta de Jesús. Ya vimos el ataque, vamos a ver ahora la respuesta de Jesús. Vamos a ver que Jesús no se dejó enredar por la controversia de estos dos grupos. Ve el verso 4. Y él respondiéndoles les dijo: ¿no habéis leído? Estos vinieron atacándole y Jesús fue sarcástico con ellos. Es como si yo le dijera en esta mañana a Josué: no sabes poner un video. Ese es su oficio, ese es su trabajo. Por supuesto que sabe, esa pregunta podría ofender a mi hermano. Pues así fue la respuesta de Jesús. Ustedes son los fariseos, ustedes son los que su trabajo es leer la palabra de Dios, y ahora me están haciendo estas preguntas. ¿No conocen lo que dice Génesis? Ustedes que son los maestros de la ley, ¿no saben lo que Dios ha declarado desde el principio sobre el matrimonio? Ustedes que son los maestros, ¿no conocen el diseño original del matrimonio? Fue sarcástico, fue duro contra ellos. Y Jesús les recuerda lo que se supone que ellos debían de saber. Y aquí hay 4 razones que da Jesús por las que el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. 4 razones vamos a ver. En el diseño original hay 4 razones para afirmar que el diseño nunca estuvo en el plan de Dios. Primera razón, dice: al principio varón y hembra los hizo. ¿Cómo es el diseño original de Dios para el matrimonio? Bueno, varón y hembra. Y esto es pertinente hoy para nuestros días, porque hoy los hombres han dicho otra cosa. El matrimonio no es necesariamente entre hombre y mujer. Puede ser entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, entre hombre y un no binario, entre hombre y un chorro de nombres que no sé, que ya hay, ¿no?, de géneros que existen según ellos. Pero ¿no habéis oído desde el principio? El diseño original de Dios es hombre y mujer. Ahora, fíjese, en el principio solo había un hombre para Eva, ¿verdad? Y solamente había una mujer para Adán. Dios no hizo un grupo de hombres para que Eva escogiera. ¿Cuál de ellos quieres que sea tu marido? Ni tampoco hizo un grupo de mujeres para que Adán escogiera. ¿Verdad que no? Tampoco Dios hizo de la costilla de Adán a muchas mujeres, sino a solo una. Y cuando Eva existió, no se encontró con muchos Adán, sino se encontró con uno solo. ¿Qué nos enseña el plan original de Dios sobre el matrimonio? Pónganme atención. En el plan de Dios no hay repuestos ni hay opciones. ¿Escuchó? Así es que el que pretenda unirse en matrimonio debe de saber esto. En el plan de Dios no hay repuestos ni opciones. Solo hay una mujer para el hombre y solo hay un hombre para una mujer. Y esto es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos desde temprano. Esto es lo que debemos enseñar en la iglesia. El matrimonio solo es entre hombre y mujer. Y el divorcio
y el nuevo casamiento no son la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el divorcio si existe? El divorcio es una concesión al matrimonio. ¿Escuchó? El divorcio es una concesión al matrimonio. Pero la iglesia no debe de estar enfocada en la concesión, sino en qué, sino en la institución, como lo hizo Jesús. Los fariseos se enfocaban en la concesión. Vamos a estudiar sobre el divorcio y vamos a ver cómo transgiversamos la concesión para darnos más libertad, en lugar de haberse estado enfocando en cuál era la voluntad de Dios desde el principio. La iglesia debe estar enfocada, al igual que Cristo, en promover la institución, el diseño original del matrimonio, hablar, enseñar sobre la seriedad del matrimonio, la permanencia del matrimonio y la santidad en esta institución. Entonces, la primera razón es que solamente existe un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. La segunda razón por la que el divorcio no es el plan de Dios es que el matrimonio es una consagración. Dice el verso 5, y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Dejará y se unirá. Subraya esas dos palabras. Dejará y se unirá. En el diseño original de Dios es que el hombre se separa de padre y madre para nuevos usos. Separado para nuevos usos, eso es lo que significa consagración. Y dice la Escritura que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá. Esa palabra unir significa pegar, encementar. Es como si tomases dos ladrillos. Pusiste un ladrillo aquí y luego pones mezcla y luego pones el otro ladrillo y lo pegas. ¿Qué pasa cuando intentas separar esos dos ladrillos? Se van a romper, se van a fracturar. Y eso es lo que pasa cuando hay divorcios. Siempre es muy doloroso y causa mucho daño. Separarse para unirse. Eso es el matrimonio. Eres sacado de tu casa paterna para unirte a tu cónyuge. Para tener una relación tan íntima y especial que si se intenta separar, habrá mucho dolor, habrá mucho quebranto. Ahora, el texto nos dice que en ese plan es que el hombre salga del hogar de sus padres. No dice que debes de salir y dejar a tu esposa o a tus hijos para unirte con otra. Es dejar padre y madre, pero ¿qué pasa ahora? Dejan hijos, dejan esposas para unirse con la mujer extraña. Ese no es el diseño original de Dios. El diseño original es que cada matrimonio vengan ambos de sus hogares, de sus familias, no de otras familias. Ese no es el plan original de Dios. Ahora uno puede decir, bueno, cada vez se casan menos, pero bueno, las personas todavía se casan. Pero si tú vas al registro civil, muchos quizás la mayoría de los que van al registro civil y unirse en matrimonio son gente que ya estuvo casada, no viene del hogar de sus padres, viene de un hogar donde dejó hijos e hijas y una mujer o otro hombre. No viene del hogar de sus padres.
El divorcio no es el plan original de Dios. Ahora se deja padre y madre, y ahora la responsabilidad social que tiene esta persona durante todos los días de su vida va a ser con sus cónyuges. Antes su responsabilidad era con sus padres, ahora su responsabilidad social es con su cónyuge. Digo, por si algún joven pretende casarse y tener la idea de que va a seguir su relación y responsabilidades con sus padres de la misma forma que antes de estar casado, no. Ahora tu principal responsabilidad será tu cónyuge. La tercera razón por la que el divorcio no es el plan de Dios es que el matrimonio, como dice aquí, los dos serán una sola carne. Dios diseñó al matrimonio también como un vínculo de pertenencia física. ¿Escuchó? No como es muy promovido en la televisión, en las series, donde, no importa, somos matrimonio, pero tú puedes tener relaciones con tus conocidas y yo relaciones con mis conocidos, y podemos llegar a un acuerdo donde yo no te digo a ti, yo no te pregunto a ti, tú me dejas a mí, pero somos matrimonio, pero podemos pertenecer en nuestros cuerpos a otras personas. Ese no es el plan de Dios. Dice 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces en el matrimonio, uno se vuelve posesión total el uno del otro. Los dos serán una sola carne, y la carne no solamente es el aspecto físico, es decir, ¿qué hay en la carne? Bueno, en la carne está la voluntad, está la mente, está el compartir objetivos, deseos. Algo que quiero aclarar aquí, que es importante y que creo que hay el sustento bíblico suficiente para afirmarlo, es que ser una sola carne no es sinónimo de matrimonio. ¿Escuchó? Ser una sola carne es a lo que va a llegar el matrimonio. Pero si tú te unes en intimidad con una mujer, estando casado con una mujer extraña, eso no es sinónimo de matrimonio. Ser una sola carne no es sinónimo de matrimonio. Eso sería decir, fíjese, que cualquier relación fuera del matrimonio es un nuevo matrimonio. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Cualquier relación fuera del matrimonio se llama adulterio, no se llama matrimonio. Uno no se vuelve una sola carne con la mujer extraña, no se equivoque. Uno es una sola carne con la mujer de su pacto. Lo otro que se hace fuera del matrimonio se llama adulterio. No se llama una sola carne. Un ejemplo claro de esto que estoy diciendo es que a pesar de las muchas fornicaciones que el pueblo de Israel cometió en el Antiguo Testamento, Jehová la llamó adúltera a Israel. Pero por otra parte, aunque Israel fue adúltera, Israel siempre fue llamado la mujer de su pacto. ¿Escuchó? Entonces esto reafirma que el divorcio, escuche, aún por fornicación, es una concesión, no una obligación. Si en el matrimonio se da la fornicación en alguno de los cónyuges, no quiere decir que ese cónyuge ese cónyuge infiel ya es un matrimonio con aquella mujer.
No, adulteró con aquella mujer. Pero escúcheme, el adulterio, el unirse a la mujer extraña, no tiene el poder, escuche, las infidelidades, por dolorosas y dañinas que sean, no anulan por sí mismo el matrimonio. ¿Escuchó? El hombre fue infiel, entonces ya quedó automáticamente anulado el matrimonio. No. La infidelidad no tiene el poder para destrozar por sí mismo el matrimonio. No. La disolución del matrimonio por adulterio es una concesión, pero no es una obligación. ¿Escuchó? Eso es importante aclarar. La cuarta razón por la que el divorcio no es el plan de Dios es que es Dios el que une en matrimonio. Dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, dice el verso 6, no lo separe el hombre. Por desacreditado que esté hoy en día el matrimonio, aún sigue siendo una institución divina. Aunque los que se unen en matrimonio sean idólatras, sean ateos, sean creyentes, sean no creyentes, sean lo que sea, el matrimonio sigue siendo una institución divina, no importa si se es creyente, idólatra o ateo. Dios respalda, Dios está ahí, Dios los une en matrimonio. El matrimonio es un regalo de Dios para todos los hombres. A todos los hombres que Dios se los concede. Hay algunos que nunca se casarán. El matrimonio fue instituido, como dice nuestra confesión de fe, para la mutua ayuda del esposo y la esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima y para evitar la impureza. Ahora, una aclaración importante aquí es que no es necesario que los cónyuges se casen por la iglesia para decir que Dios avaló su matrimonio o no. ¿Escuchó? Que tenemos esa idea católica romana, ¿no? De que si no te casaste por la iglesia, Dios no está en tu matrimonio. No, señores míos. En la Escritura, Dios instituyó autoridades legítimas. Dios les dio autoridad a los gobiernos para actuar en su nombre. Y que lo que ellos hagan, siendo o estando de acuerdo con su ley, todo lo que los gobiernos hagan, estando de acuerdo con su ley, sea avalado por Dios. No necesitas seguir con ningún ministro para que Dios te case. Ahora, aquí en México los ministros no casamos. No tenemos esa autoridad, esa facultad. Aunque usted crea que usted se casó cuando lo casó el ministro, eso no fue así. Usted se casó cuando fue al registro civil y se casó. Allí es donde está la autoridad. Nosotros no tenemos esa autoridad. Aquí en México no. En Estados Unidos, por ejemplo, sí. Los ministros son oficiales. Que el gobierno les confiere autoridad para casar. De hecho, te casas con un ministro y no necesitas ir a un registro civil. Porque el ministro es la autoridad civil también. Pero aquí en México no. Pero Dios avala el matrimonio. Ese es el punto. Dios ha instituido y ha conferido autoridad a los gobiernos para celebrar los matrimonios. Cuando están de acuerdo a su ley, Dios lo respalda. Porque ahora el gobierno ha implementado leyes que van en contra de la ley de Dios y eso no lo avala Dios. Matrimonios, como decíamos ahorita, del mismo género. Eso no es avalado por Dios, eso no es matrimonio. Bueno, en resumen, el diseño divino, que es lo que acabamos de ver, es la unión de por vida entre un hombre y una mujer. Es una relación monógama y permanente. Así que los que se casan, hermanos, estén bien entendidos que fueron hechos el uno para el otro. Y no deberían estar pensando en divorciarse. Aún dentro de los grupos cristianos, hay grupos o hay individuos
que insisten en que a veces el divorcio es la voluntad de Dios. Y eso es una mentira. El divorcio nunca es la voluntad de Dios. Puede ser una concesión, repito, en casos extremos, pero no es la voluntad de Dios. Y quien promueve lo contrario está luchando en contra de Dios. Vamos a ver la argumentación que hicieron los fariseos cuando escucharon y Jesús les muestra el plan divino y les dice, ahí no hay divorcio. Ustedes están en Deuteronomio, vayamos hasta el principio y dense cuenta, ahí no hay divorcio, ahí hay uno para uno y hay uno para siempre. Veamos la argumentación. Que a pesar de que Jesús los invitó a centrarse en el diseño original, aquí ellos están persistiendo en defender sus normas carnales y justificándose bíblicamente. Ahora, si en el principio no estaba la posibilidad del divorcio, ellos contestan en el verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Si en el principio Dios no lo permitió, ¿por qué después Moisés dice, subraya ahí, mandó? Ellos dicen que Moisés mandó. Ellos se preguntaban si en el diseño de Génesis ¿acaso se contradice con la ley de Moisés? Ahora, está claro que Moisés, cuando leímos Deuteronomio, que Moisés no estaba mandando. No mandó que se divorciaran. Moisés permitió el divorcio, pero no lo mandó. Ni siquiera en casos de adulterio. Porque el perdón y la restauración siempre son una opción ante la falta tan grave del adulterio. Y fíjese, tanto así que Moisés no estaba promoviendo el divorcio, que después da una serie de advertencias para quien decidiera, aún en caso lícito de divorciarse, le da unas advertencias. Estamos en Deuteronomio 24. Volvamos ahí. Voy a leer el verso 1 de nuevo. Cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Luego ve al verso 2. Y salida de su casa, ¿quién? La mujer adúltera. Salida de su casa, dice, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Se da cuenta cómo en la ley de Moisés estaba abierto los nuevos matrimonios? Si te divorcias de ella, ten en cuenta que ella va a poder ir y casarse. Ahora, tampoco Moisés está ordenando que la mujer vaya y se case, pero podrá hacerlo. ¿Se da cuenta? Es una concesión, no es una orden como decían los fariseos. Es que Moisés ordenó esto. No. Podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, el nuevo marido, si también se divorcia del nuevo marido y le escribe carta de divorcio y se le entrega en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. ¿Qué le está diciendo Moisés a los hombres? Hey, este asunto es serio. Si tú te divorcias, le das carta de divorcio, ella se va a poder casar. Así que no creas que va a estar ahí para hacerte fiel, aunque tú ya le diste carta de divorcio. Porque ¿qué hacían en aquellos tiempos? Las acusaban de adúlteras. Se divorciaban de ellas. Y estos hombres arrogantes querían que esas mujeres no rehacieran su vida, y cuando se unían y rehacían su vida con otro matrimonio, entonces el primer esposo la acusaba de adúltera. Es una adúltera, porque yo y ella yo me imagino esto, ¿no? Somos una sola carne y aunque estemos separados, es una adúltera. No, dice Moisés, no, si le entregaste carta de divorcio,
Si te divorcias, no esperes que ella no rehaga su vida. Así es que piénsala bien si te vas a divorciar o no. ¿Se da cuenta cómo el divorcio llegó a ser una protección hacia esos casos de abuso que había en contra de las mujeres? Ese certificado de divorcio que menciona aquí Deuteronomio, dicen los estudiosos que cumplía dos propósitos. Número uno, ponía ciertos límites a los derechos casi soberanos del hombre sobre la mujer. El hombre podía hacer lo que quisiera con la mujer y decir de ella lo que quisiera. ¿Recuerdan? La mujer adúltera fue sorprendida en el caso de adulterio y ya la iban a apedrear para matarla. Segundo, el certificado de divorcio servía como un certificado legal, dando derecho a la mujer a contraer nuevas nupcias con otra persona sin temor de que el primer esposo pudiera acusarla de adulterio o pretender recuperarla. ¿Recuerdan que dijo Jesús? En el principio no fue así. Pero la condición moral en los tiempos de Moisés no era la misma condición moral de Génesis 1 y 2. ¿Escuchó? El divorcio representa el abandono de ese ideal original del matrimonio. El divorcio se instituyó como una concesión por el abandono de los hombres hacia la voluntad original de Dios. Así es que mientras el énfasis de los fariseos era Moisés mandó, el énfasis era de Jesús era recordarles que Moisés no mandó, Moisés lo permitió, porque la condición moral cambió. Génesis era el ideal para el matrimonio, mientras que la ley de Moisés encaró la realidad y la práctica de lo que era el matrimonio en medio de hombres y mujeres caídos. Por eso Jesús le responde, ¿por qué? Verso 8, por la dureza de su corazón. ¿Por qué llegó entonces el divorcio? Por la dureza de vuestro corazón. Los hombres dejaron de alcanzar el ideal de Dios. El hombre dejó de ser ese proveedor y líder. La mujer debía de ser la ayuda perfecta del hombre para juntos gobernar la tierra y juntos, dependiendo uno del otro en amor, cumplir la voluntad de Dios. Pero dice la Escritura en Génesis que Eva pecó. Eva se apartó del ideal de Dios y se rebeló en contra de su marido. Actuó independientemente, asumió el liderazgo en la relación y aún así persuadió a su marido para que le siguiera. El ideal se distorsionó. Adán, quien debió de ser cabeza y protector de su esposa, no estaba ahí para proteger a su mujer cuando la serpiente la tentó. Adán dejó de ser la voz que Eva oía y entonces la serpiente tomó su lugar. Adán no asumió su papel de liderazgo y él voluntariamente se sujetó a la voluntad de su mujer. El ideal se perdió. Al principio no era así, pero la condición moral de los hombres cambió. Como consecuencia, la armonía entre el hombre y la mujer quedó como esos dos ladrillos que intentamos separar, rotos. El pecado y la maldición entró en las relaciones humanas e incluso Dios los destinó a ambos, a estos dos cónyuges por su pecado. Dios los condenó a estar en un conflicto
pacto perpetuo por generaciones. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Y es ahí donde surge el feminismo y surge el machismo. ¿Escuchó? Usted dice, y ahora las feministas. No, las feministas están desde Génesis 3. Los machistas nacieron en Génesis 3. El deseo será para tu marido y el marido se va a enseñorear de ti, el machismo. Las mujeres, desde entonces, desde Génesis 3, las mujeres comenzaron a buscar la supremacía, estar por encima del hombre, pero como los hombres siempre han sido físicamente más fuertes, los hombres comenzaron a ser represivos, dominantes y egoístas. Y siempre, históricamente, siempre el hombre ha causado más daño a la mujer. Así es que el divorcio existe a causa de la dureza del corazón de los hombres. No es el diseño, no es la voluntad de Dios. Pero a causa de su tierna misericordia, Dios dio esta concesión. En la ley de Moisés, el castigo para el adulterio era la muerte, por si no se acuerdan. Por eso iban a apedrear a la mujer adúltera en los días de Jesús. La iban a matar bajo la ley de Moisés, pero aparte de esa ley de muerte por adulterio, también Dios hizo esta concesión del divorcio. Por su tierna y amorosa misericordia, se constituye el divorcio como un remedio. Ahora, el ideal desde nuestro punto de vista cristiano es que ninguno se divorcie, ¿verdad? Pero debido a la complejidad y la maldad de los seres humanos, en ocasiones el divorcio es el remedio para evitar catástrofes, desenlaces trágicos como la muerte, como el abuso de menores. La violencia o el abuso físico. Hay concesiones que Dios dio, no solamente el adulterio, hay algunos otros casos extremos donde no se abordan en este pasaje, sino en otras partes de la Escritura donde hay algunas concesiones. Pero en ninguno de esos casos se aprueba de forma explícita el divorcio. Es como se puede, es como una concesión. Pero no es una ordenanza. Imagínense, si se hubiese dado como una ordenanza, como decían los fariseos, como una orden que Moisés diera. Imagínense, si dándola de manera sutil, los hombres, no, pues nos vamos a divorciar. Y eso que fue sutil. Imagínense si realmente Moisés hubiera mandado, ¿cómo hubiese estado la situación? Pero Moisés escribió inspirado por Dios. Y lo puso así como una concesión. Y aún aquí cuando Jesús dijo, salvo por causa de adulterio, no está ordenando que se divorcien. Ve el verso 9. Antes bien, Jesús aquí hace una advertencia para quienes están considerando el divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ten en cuenta esto. Si te divorcias sin un motivo lícito, no habrá nuevo matrimonio. Si te divorcias por violencia, escuche, también eso es lo que aconsejamos nosotros. Si una persona necesita separarse porque hay peligro, hay violencia en el hogar y hay peligro, ya sea en los hijos o en la mujer,
y la mujer decide separarse, pues no hay nuevo casamiento. No va a haber nuevo casamiento. Si te separas por abandono, más bien se separaron de ti, porque como también está esa causa, ¿no?, de que los creyentes sean abandonados por los incrédulos, no habrá nuevo matrimonio. Así que tengan en cuenta eso. La prohibición aquí de los nuevos casamientos tiene como objetivo una posible reconciliación. Entre tanto que la situación no cambia, porque la situación puede cambiar. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de separación por violencia o por abandono, los agresores o los que abandonan abandonan porque están en adulterio con otra mujer. Ahí ya la situación cambia. O por violencia deja a la mujer y la mujer se separa, entonces el hombre a los meses o va y se junta con otra mujer. Ahí ya cambia la situación, porque ya entra en una relación de adulterio, y bajo esa nueva circunstancia entonces la mujer queda libre de nuevo. Ahora, hay personas maliciosas que juegan con esto, que conocen esto, y con estas verdades, con estas prerrogativas, las utilizan a su favor, con malos motivos. Me separaré, yo sé que no va a aguantar, se va a unir con otro y ya después yo me caso. Bueno, a tales, aquellos que actúan así, Dios se encargará de castigarlos, porque Dios conoce los corazones. Dice el hermano John MacArthur: Jesús permite específicamente el nuevo casamiento para el cónyuge inocente, a fin de que pueda tener la oportunidad de volver a disfrutar las bendiciones del matrimonio que fueron destruidas por el adulterio del otro cónyuge. Hay otras preguntas inquietantes, ¿verdad?, que no se van a resolver en este pasaje. Por ejemplo, ¿qué actitud debe adoptar el pastor en cuanto a las ceremonias de segundas nupcias? Otra pregunta que no se responde aquí: ¿qué actitud debe tener la iglesia hacia los nuevos miembros que vienen, que se han casado más de una vez? Eso tampoco se responde aquí. Cada pastor y cada creyente debe llegar a su propia convicción al respecto, basándose en las enseñanzas bíblicas. Cabe mencionar, hermanos, que este problema de nuevos matrimonios y divorcios es el mayor problema que he enfrentado como pastor en todos estos años que he tenido entre ustedes. Tratamos de actuar en el temor del Señor y en la gracia del Señor, porque escuchen, tengo una firme convicción como pastor de ustedes. Tengo la firme convicción de que ni el adulterio, ni los nuevos matrimonios, ni los malos divorcios son el pecado imperdonable. Por todos ellos murió Cristo. Por los que se divorciaron mal. Por los que se volvieron a casar mal. Por los que se casaron muchas veces. Por todos ellos murió mi Señor en la cruz. Hay gracia. Hay gracia para el pecador. Siempre hay gracia para el pecador. Siempre hay gracia para el pecador. Ahora, conociendo esa gracia, aquel que actuó y cometió muchos errores en ignorancia, en la falta del temor de Dios por no ser regenerado, hay gracia suficiente en la cruz para el perdón de sus pecados.
hay gracia. No es el pecado imperdonable. Ninguna de estas situaciones. Cristo es suficiente para todos. Si creemos y si confiamos en Él, estamos de Él en el temor y vivimos ahora como dijo el Señor a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor, todos se han ido. Vete pues, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa fue la instrucción: ve y no peques más. De ahora en adelante haz las cosas bien. No peques más, pero hay gracia abundante para todos. Oremos, hermanos. Padre,